Mi nombre es Juana Torres Romero, soy casada, tengo 5 hijos. Mi nacimiento fue en Riolaja, Guanajuato. Éramos unas niñas muy trabajadoras, mis papás, así nos acostumbraron mi mamá, yo desde muy jovencita, ya a la edad de 11 años, yo ya lavaba, ya planchaba, ya hacía de comer. Yo me caso a los 15 años, conocí a mi esposo en una boda de una familia de mi esposo. Tenía 14 años cuando yo lo conocí. Yo me fui con él 3 días antes de mis 15 años, pero mis papás, ellos no querían que me casara, porque mi esposo era muy tomador y pasaba gritando y chiflándome y me decía a mi mamá, no te cases. No te cases, hija, te va a ir mal, no te cases. Yo decía, sí, sí me caso, yo lo quiero mucho, sí me caso. Pero yo era una niña muy inocente porque pues yo no sabía nada del matrimonio. Nos casamos, lo llaman a capacitación a México y nos fuimos a vivir al estado de Guanajuato. Y yo era una persona muy sumisa, yo siempre vivía en un círculo, mi casa, mis hijos, mi esposo. Sí, a los 4 años de casados, empiezo a ver cosas diferentes en él. Empiezo a ver que ya el trato hacia mí ya no era el mismo. Ya me hacía a un lado, él ya no quería estar conmigo. Y una vez yo le encontré un domicilio en su camisa de una mujer. Y yo le pregunté que quién era. Me empezó a decir puras mentiras. Entonces ahí empezaron los problemas, ahí empezó el reclamo y yo la verdad pues si yo sí lo golpeaba, yo le arrancaba la camisa, yo le decía, ¿por qué lo haces? ¿Qué te falta? Yo me porto bien contigo. Y yo pues era una jovencita y en ese tiempo tenía ya 2 niños, tenía 17 años. Mi papá me decía, mi hija, es tu cruz y aguántate. Nosotros te dijimos que no te casaras, ni modo. Empiezo, sí, porque él siempre tenía licor ahí en la casa, y empezaba yo a tomar. Yo a mis hijos los quería muchísimo, pero había veces que yo los golpeaba sin consideración porque yo ahí como que decía yo, mi coraje ahí lo desquitaba, mi coraje con ellos. Pues empiezan los problemas más fuertes porque aquí ya fue donde yo empecé a tomar un poco más. Yo lo dejaba todo sangrado, le jalaba los cabellos y lo tumbaba. Una vez yo lo quise degollar con un tenedor y mis hijos se dieron cuenta. Mis hijos gritaban y me decían, mamá, no lo hagas. Mamá, no lo hagas. Pero yo veía que él no se defendía. Él me decía, pues mátame, hazlo. Me salía yo y me iba y me sentaba en una jardinera, ahí me agarraba a llorar porque decía, ¿por qué me pasa tantas cosas? Y empiezo a ver que había personas dando testimonio en la calle de que Cristo los amaba, de que Cristo era la respuesta. Si Cristo me amara, Dios me amara, yo no estuviera así. No, sí, había un evento especial que iba a haber le llamaban un avivamiento de milagros y me invitaron. Entonces yo le rogué mucho a mi esposo. Yo decidí ir esa vez, decidí no sé cómo, me dejó ir mi esposo y me fui con mis 2 hijos. Ahí sentí yo la presencia de Dios, sentí cómo Dios entraba en mi corazón, cómo Dios quitaba todo lo que yo traía, porque en ese tiempo había mucho rencor, mucho resentimiento. Y lo primero que yo le dije, mi matrimonio, mi esposo, a la que yo le ofrecía a Dios. Y yo quería ver un cambio en él. Y como que él empezó a seguir peor de lo que ya era. Decía yo, ay Dios mío, pues si yo estoy pidiéndote que me lo cambies y él ya es bien diferente, es más diferente ahora. Hacían cruzadas de milagros y ahí estaba yo, era una persona que servía mucho. Pasaron 15 años orando yo por mi esposo, ayunando, pues no pasaba nada. No pasaba nada, mi esposo se salía más,
Entonces él se va a vivir a México. Y yo le decía que nos llevara, no, por los niños de la escuela. Y entonces ahí fue donde yo me confundí muchísimo. Empecé a perder mi fe. Me salí, ya no quise ir a la iglesia. Me empezaron a buscar mis hermanas de la iglesia y yo ya no quise ir. Y le reclamaba muchas veces, Señor, yo no merezco esto. ¿Por qué me hiciste esto? Entonces él cuando se va a México, me pone una tienda. Yo quise ir muchas veces a México a visitarlo y él no me dejaba. Empiezo a tomar otra vez. Yo recuerdo que a veces tomaba yo en la tienda, porque yo empecé a que cuando yo le hablaba por teléfono, él no me contestaba, me apagaba el teléfono y mi mente empezó a trabajar. Dije, algo está pasando. Me fui otra vez a México, me fui yo sola. Y llego yo al departamento y empiezo a ver cosas diferentes, cosas que no eran mías y empiezo yo a esperar lo que él llegara de trabajar y empezamos a discutir, a discutir y a discutir y empezamos a pelear. Esa vez fue un pleito muy fuerte y lo que él hacía, después de que yo lo golpeaba, después de que le decía muchísimas cosas, él lo que hacía era, me llevaba a un bar. Ahí empezábamos a tomar. Ahí empezábamos a tomar los dos. Regresábamos al departamento bien tomados. Él lo que hacía era contentarme, abrazarme y contentarme. Él me abrazaba y ahí era cuando me decía, sí te quiero. No sé por qué te enojas. Y él ahí me juraba, me decía, no, es que yo no tengo a nadie, no tengo a nadie. Allá estaba mi suegra y allá vive una de sus hermanas. Y yo sí las vi que se secreteaban y me decían, ¿por qué no? Me decía mi suegra, ¿por qué no te vienes para acá? Vente a vivir con él. Le decía yo, pero mi tienda, mis hijos, ya no lo dejes solo. Dice, yo lo que quiero es que te des cuenta de que él tiene otra persona, él te engaña. Yo me sentí morirme, dije, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir? Ahí echamos un buen pleito. Empecé yo a golpearlo, empecé a decirle, le dije, pero te vas a arrepentir un día de todo lo que haces. Tengo una plática con mis hijos y les digo, tu papá tiene otra persona en México. Y empiezan a hablar con mi esposo. Y yo agarro y me voy a mi tienda, a abrir a mi tienda, porque yo la cerraba 2 horas para comer. Entonces yo me voy a mi tienda llorando y agarré mi bolsa iba a sacar una pastilla, pero no sé en qué momento yo vacié los frascos en la mano y dije, pues ni modo. Dije, él se va a arrepentir de todo lo que yo estoy haciendo. Y yo ya no supe y a qué horas llegó mi hijo, cómo me sacaron. Yo desperté hasta otro día en el hospital con mangueras y todo, desilusionada, amargada. Y yo le decía, ¿por qué no me llevaste, Dios? ¿Por qué? Yo ya no quiero estar sufriendo aquí. Empiezan a llegar las amigas y empiezan a invitarme a los bares y empecé yo a salirme que a bailar y que empecé a llegar a las 6 de la mañana tomada entonces mis hijos empiezan a rechazarme muchísimo y me corre de la casa. Dice, ¿sabes qué? Te vas de mi casa. Le dije, pero sí. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por venganza. Me fui a rentar una casa y fue cuando conocí a otra persona. Me mostró mucho amor, me mostró mucho cariño. Dije, no, pues sí me quiere. Sí, yo veía en esta persona que era una persona que me demostraba mucho amor, mucho cariño. Llegó el momento que ya no pude pagar la renta del local, porque todo lo que él me había dicho estaba desapareciendo. Le dije, está bien, vete, yo me quedo aquí en la casa.
Ahí fue donde empecé con una depresión muy fuerte. Empecé a tomar mucho yo sola. Empecé a salirme a los bares yo sola. Mi hermana empezó a buscarme y me llevaba que comer. Y me encontraba toda tomada, toda mugrosa. Yo no quería salir. Todo se había acabado. Todo se había acabado ahí. Uno de mis hijos, el más grande, me habló y me dijo: mamá, me da vergüenza que seas mi madre. Que no quiero saber nada de ti. Ahí ya no había amigas. Ya se me había acabado mi dinero que yo tenía de mi tienda. Ya no había amigas. A veces que me iba al centro y ahí me sentaba llorando. No faltaba quien se arrimara y me invitaban a un bar y ahí empezaba yo a tomar. Empiezan a hablarme también mis hijos: mi papá quiere hablar contigo, habla con él. Fuimos a comer y ahí empezó él a decirme: regresa a tu casa. Mira, ahí ya no me vas a tener. Yo voy a estar en México. Yo voy a estar viviendo en México. Yo voy a venir a ver a mis nietos, pero tú estás en tu casa. Yo dije, no la pensé muchas veces. Dije, no, sí me voy. Entonces ya les doy domicilio a mis hijos, vivo en tal parte, vengan por mí. Entonces mi hijo más chico conoce a una muchacha. Dice, la mamá de mi novia es cristiana. Empecé yo a darle mi testimonio de lo que ya había pasado, de que yo ya había conocido de Dios. Había dejado a Dios 8 años. Te voy a llevar a una reunión. Era una célula. Había tanto rencor en mi corazón, tanto odio, que yo decía, si yo voy a la célula, yo regreso a una iglesia, es que voy a perdonarlo. Yo no quería perdonar. Era porque yo me sentía sucia, me sentía mal. Decía yo conocía el pecado y decía yo pasé por tantas cosas, y irme a presentar a una iglesia y como que decía no. Yo llegué a esa célula y yo empecé a sentir la presencia de Dios. Y yo dije, tengo que perdonar, pero no quiero. Bien rápido me invitaron al encuentro matrimonial. Sería como a los 3 meses de que yo empecé a ir a célula. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿cómo ves? Me invitan a un encuentro. Vamos, que es para restaurar matrimonios, algo así. Entonces vamos a ese encuentro. Ahí fue donde nos perdonamos uno al otro. Nos perdonamos, él me pidió perdón, yo le pedí perdón y empezamos a decir, pues vamos a seguir adelante por nuestros hijos. Le digo, sí, adelante. Y él va a la iglesia y pues ya empieza a recibir a Cristo. Dios me regresó todo lo que el enemigo me quitó en aquel tiempo. Yo, en mis años que me faltan de vida, yo quiero servirle al Señor. Quiero servirle a mi Dios. Estoy agradecida completamente y yo sé que con nada puedo pagarle lo que Él hizo, que hizo en mi matrimonio, en mi vida, en todo lo que Él me quitó.